Ok, bueno, les pido su atención, por favor. Vamos a, ahora sí, empezar formalmente con la parte de AutoCAD intermedio. La clase pasada vimos el repaso general de lo que habíamos visto, algunos problemas comunes y algunas recomendaciones. Entonces vamos a empezar con el trazo inicial de corte. Finalmente, ya cuando vean el siguiente semestre con Arturo Revit, pues van a ver que ahí los hace muchísimo más rápido, muchísimo más sencillo. Pero de todas maneras es bueno que ustedes puedan entender cómo se dibuja un corte. Es un problema que continúa y no, como que incluso a sus compañeras, compañeros de quinto, sexto, séptimo semestre, que revisamos planos, todavía no se entiende bien esa parte de hacer cortes. Pero bueno, siempre es recomendable antes de empezar a hacer fachadas, dibujar cortes, pues en los cortes vamos a solucionar cosas particulares que requiere el proyecto, sobre todo alturas de antepechos, pretiles, desniveles, inclinaciones, etcétera, etcétera, que es mejor primero estar resolviendo en corte para ya después nada más ver la fachada, ¿ok? Los elementos que se deben considerar en un corte arquitectónico son principalmente, bueno, primero ejes, cotas y niveles. Si no hay ejes, cotas y niveles, no le podemos llamar que es un plano arquitectónico, es un dibujo, es un croquis, es otra cosa. Todos los planos mínimamente llevan ejes, cotas y niveles, ¿ok? La estructura, ya sea que se trate de cadenas, traves, entrepisos, losas, las alturas de los muros, de los plafones, de las mesetas, la escala humana y el mobiliario fijo. Elementos que no se recomiendan colocar en un corte arquitectónico: la cimentación, a menos que sea un corte estructural, y el mobiliario móvil, a menos que se trate de un proyecto pequeño. Porque si están haciendo, no sé, un hotel o un hospital, y perder el tiempo en dibujar todas las camitas o todas las camillas, pues es tiempo perdido, porque lo que importa otra vez son las alturas, los desniveles, ese tipo de cosas, no si se ven todas las camas, ¿ok? O si hay lámparas, eso no importa. Ahora, al igual que en las plantas, en los cortes la calidad de línea depende del elemento estructural que estamos cortando. En las plantas lo que más se remarca son primero las columnas, después los muros, después muros de carga, después los muros divisorios, y en ese orden. En los cortes pasa algo muy similar. Las columnas no, porque esas nunca o rara vez las van a cortar directamente. Generalmente ustedes primero van a pasar el corte por la estructura horizontal de la losa, las traves o las cadenas. Eso sí se está cortando. Eso es lo que debe llevar mayor calidad. Después de ahí los muros de carga, que se estuvieran cortando. Los muros divisorios, que se estuvieran cortando. Después de ahí los muros o elementos en segundo plano, esos ya no se están cortando. Los muebles fijos y los objetos más alejados del corte. ¿A qué me refiero cuando hablo de que se está cortando? Plano de corte, efectivamente. No línea de corte, no sección transversal, plano de corte, ya sea en sentido horizontal o en sentido vertical. El plano de corte es el que determina qué se está cortando y qué no. En este caso, lo mismo. Número 1, se corta lo que es el entrepiso, la losa de vigueta y bovedilla. Número 2, en calidad, los muros de carga que se están cortando. Número 3, un muro divisorio que se está cortando. Número 4, elementos en segundo plano como son la escalera. Aunque esta parte de la escalera sí se corta, pero esta parte de atrás no, está más atrás. Número 5, mobiliario fijo de la cocina. Número 6, ese pretil que está mucho más alejado. En este pasa lo mismo. Número 1 en cuestión de calidad es la losa, junto con esta es una losa maciza. Número 2, muros de carga. Número 3, muros divisorios. Número 4, muros o elementos en segundo plano. Número 5, muebles fijos. Y número 6, un volado que está mucho más al fondo, ¿ok? Entonces, recuerden, igual que en las plantas, la calidad depende de qué importancia estructural tenga el elemento.
Vamos a empezar con la plantita que se realizó el semestre pasado. Está ahí en el aula virtual para quien no la haya terminado. Ahí está la plantita, la pueden descargar y a partir de esa vamos a trabajar, ¿ok? Que aquí ya la tengo, que es esta. Y bueno, lo primero es definir la ubicación del plano de corte, ¿ok? En este caso va a ser un corte en sentido longitudinal, no en sentido transversal, en sentido longitudinal. Y simplemente lo defino que va a pasar por más o menos el centro. No tiene que ser exactamente el centro, va a pasar más o menos por el centro. Con el comando de línea, que es comando L, presiono Enter, doy punto inicial, punto final, para definir por dónde pasa el plano de corte, ¿ok? No es una línea de corte, es un plano de corte. Con Escape cancelo el comando y después voy a copiar esa línea, la voy a copiar de manera paralela hacia abajo para que me genere ahora sí el inicio de mi corte o el desplante que ya después se convertirá en la línea de tierra, ¿ok? La voy a copiar, CO, Enter, selecciono y clic hacia abajo. Voy a mover ese letrero, el letrero que dice 1 a 50 para que no me estorbe, con el comando de mover. Igual, antes de continuar, vamos a ver los desniveles que tenemos. Digo, es una casita muy chiquita, es muy sencilla. Tenemos un nivel de piso más o menos 0,00 al exterior. 1 y 2 escaloncitos de 15 centímetros cada uno. Y llegamos a un nivel de piso terminado de más 0,30. Y bueno, atrás tenemos el patio de servicio que bajamos un escaloncito a más 0,15 y ya salimos al mismo nivel del exterior a más menos 0,0, ¿ok? Esto quiere decir entonces que si yo estoy haciendo el corte por aquí, aquí traigo mi nivel a 0,00, subo 30 centímetros parejitos y luego vuelvo a bajar al 0,00, ¿ok? Es importante analizar los niveles. Voy a escribir para esto, escribir el comando de offset, pues puedo hacer los dos offsets de 0,15 si tuviera la necesidad de marcar los dos escalones que estoy subiendo o directamente el de 0,30, cualquiera de las dos cosas es correcta, ¿okay? Puedo hacerlo directamente de 0,30 o hacer los dos de 0,15, pero lo que me interesa es tener ese desnivel del exterior al interior. Ahora, lo que sigue, voy a empezar a proyectar, que es lo que ustedes han hecho de manera manual. Fue lo que ustedes hicieron de manera manual, pegaron arriba su planta y empezaron a proyectar líneas por donde pasaba el corte. Aquí es igual, es digamos a la manera antigua, arcaica, de ir transportando los diferentes puntos, ¿ok? Como les digo, ya el semestre que viene verán que hay maneras más eficientes con Revit, pero finalmente el dibujo base de aprenderlo siempre es una buena práctica. En este caso, la primera línea parte de aquí de donde está este gran ventanal hasta que choque o sobrepase mis líneas. Comando L, Enter, de esta intersección hacia abajo y Escape para cancelar, ¿ok? Y ahora voy a copiar con el comando de copy, voy a copiar esta línea, y la voy a ir copiando en cada una de las partes por donde pasa mi plano de corte y que yo sé que hay un elemento que es importante considerar, ¿ok? Como por ejemplo, por eso es importante más o menos entender cómo se construye. Otra vez, no es nada más hacer cajitas, no es nada más hacer una escultura que por fuera se vea, sino que se entienda cómo se está construyendo, porque si bien aquí en la planta, si pensáramos en que esto ya se va a construir y que va a ser una losa común y corriente de concreto, que va a tener sus cadenas y sus traves de cerramientos, entonces podríamos decidir que este es un gran tablero, pero a lo mejor ya es muy grande y la losa se podría colgar. Entonces tendríamos que tener un tablero más pequeño aquí y otro chiquitito aquí.
Al yo necesitar un primer tablero en esta parte izquierda, ¿qué necesito? Aquí, que no veo en planta. Pero ¿qué pasa estructuralmente aquí? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué hay? ¿Flota? ¿Cómo se llama el elemento que pasa por aquí que no vemos en planta? ¿No? El eje, lo veo, ahí está el eje. La trave. Es una trave de carga. ¿Okay? Entonces yo tengo que generar este tablero y por lo tanto aquí habría una trave que no estoy viendo, pero que en el corte sí se va a ver. ¿Okay? Entonces cuando yo empiezo a copiar tengo que considerar que por aquí copio estas dos líneas de este muro porque derecho pasará por arriba una trave. ¿Okay? Y bueno, ya el resto de las copias, pues es por los muros que está cortando el plano de corte. Y eso sí, pues vemos claramente que los estamos cortando. Entonces es muy importante entender cómo se está construyendo nuestra propuesta para poder hacer un corte que sea correcto. Porque el error que cometen es que justamente lo único que ven son los muros se proyectan y ya. Tanto en corte como en fachada, pero no están pensando cómo se construye, cómo es que eso se está sosteniendo. En este caso, aunque pareciera algo sencillo, hay una trave aquí que no se ve en planta, porque el plano de corte de planta solamente está a 1,5 metros y la trave ya está arriba. ¿Okay? Espero que esto quede claro. Pero bueno, digamos que ya tengo el... Ya tengo aquí esta parte y me faltó aquí una línea de corte, una línea a copiar también en este paño, porque si bien el ventanal viene aquí y aquí hay una trave, también para este ventanal, la losa va a llegar hasta aquí. ¿Okay? Hasta aquí va a llegar la losa, entonces pues yo necesito, o va a llegar también este elemento que tengo aquí atrás, que es un elemento que está en segundo plano. Tengo un elemento en segundo plano que va a estar allá atrás, ¿ok? Ahora, para poder ver yo más claramente mi línea de tierra, voy a cortar esta parte de abajo que tenía las dos líneas, simplemente para generar esta forma, que sube y luego vuelve a bajar, que ya habíamos visto en los niveles. Y voy a hacer un trim. Si tienen versión 2022 en adelante, ya no tienen que seleccionar las cosas que van a cortar, simplemente AutoCAD empieza a detectar qué es lo que vamos a cortar. Personalmente no me gusta esa manera de AutoCAD de trabajar, pero bueno, depende de cada quien. Pero finalmente solamente, si sé lo que estoy haciendo, me ahorro aquí, voy a cortar este lado, voy a cortar este lado derecho, corto este y corto este. ¿Okay? Y este de aquí en medio lo puedo suprimir y por alguna razón no me lo cortó donde debía. Aquí está. Y ya tengo mi línea que empieza en 0, 0, sube a más 30, todo parejito y vuelve a bajar a 0, 0. ¿Okay? Esa es la línea de tierra. Con borrar, lo comando E, puedo quitar lo que me vaya estorbando, que no voy a estar utilizando por el momento. ¿Ok? Lo que voy a hacer es generar una retícula muy parecido a cuando hice la planta original, que generamos una retícula de los ejes para a partir de ahí empezar a dibujar los muros. Aquí es algo parecido, es hacer una retícula para que el dibujo pueda ser mucho más sencillo. ¿Ok? En este caso la planta está modulada en 60 centímetros. Siempre les recomiendo usen un módulo para sus diseños, es mucho más fácil. Les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Pero bueno, en este caso estamos usando un módulo de 60, entonces voy a hacer un offset copias paralelas de esta línea de piso. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 líneas a 60 centímetros para definir esa altura de 2.40. 60, 60, 60, 60. 0.6 por 4, 2.40, que es una altura pues bastante común. ¿Okay? Offset, Enter, de 0.6, Enter, de esta línea hacia arriba. El comando de offset no se cancela y sigue activo.
Y entonces ya tengo las 4 copias y con Escape lo puedo cancelar. ¿Okay? Ahora voy a definir lo que es la altura de la losa y de las cadenas. Igual estas son alturas, digo, comunes para la losa de concreto. Siempre va a medir 10, 11 centímetros. Y pues en una casita como esta, que es muy común, la cadena va a tener igual otros 20 centímetros. ¿Okay? En este caso de las casitas, no es que todas las traves, ya lo hemos visto, lo vimos en construcción, no es que las traves siempre van a medir lo mismo. Estas no son traves, son cadenas y una trave intermedia, que sí es trave. Pero finalmente las traves, recuerden que dependen de el claro que están librando. Aquí es una casita muy simple, por eso es que son chiquitas las traves. Y los cerramientos también. Entonces voy a hacer de esta última línea, voy a hacer un offset de punto 1 de esta hacia abajo y después un offset de punto 20 de esto hacia abajo. Puedo hacerlo con offset, puedo hacerlo con copy. Ya vemos que ustedes ocupen el comando que les resulte más práctico para lo que están haciendo en ese momento, ¿ok? Y con esto tengo una retícula base para iniciar, ¿ok? Ya tengo aquí mis alturas, tengo mi ancho de losa, tengo mi altura de cadenas y cerramientos. Estas alturas me van a ayudar a definir los muros bajos, los antepechos. Y simplemente voy a empezar a usar comandos que ya habíamos conocido. Voy a cambiar de layer, ahorita estuve dibujando todo en mi layer 0 y ahora me voy a cambiar a layer de muros. Ya saben que simplemente desplegamos la lista. Este layer ya lo tenemos desde el dibujo original, no es necesario crearlo, simplemente desplegamos la lista, seleccionamos la capa de muros y todo lo que voy a dibujar a partir de este momento va a estar dibujado en la capa de muros con las características que hayamos definido de esa capa. ¿Okay? ¿Qué es lo que voy a empezar a dibujar? Voy a empezar a dibujar rectángulos con el comando rec para definir los muros que estoy cortando. ¿Okay? En este caso tengo estos muros. Tengo 1, 2, 3 y 4 muros que estoy cortando. Y aquí en la captura de este lado hay un error de este lado derecho. ¿Por qué está mal este muro que estoy dibujando aquí? ¿Por qué está mal este muro aquí dibujado? O sea, va el ventanal, sí lleva un antepecho, o sea, no va el muro, no va hasta arriba, sino que podemos decidir si va a 60 centímetros, a 1,20. En este caso va a estar a 60 centímetros para que sí sea un gran ventanal. Entonces, pues voy a hacer con el comando de rectángulo los muros correspondientes. Rectángulo de aquí a este elemento. Rectángulo de la parte baja de donde va la cadena. Perdón, este no va, aquí no hay muro. En ese no va. Rectángulo de aquí hacia abajo, rectángulo. Recuerden que lo que configuramos en la clase pasada, yo doy clic derecho y me vuelve a activar el comando de rectángulo, entonces no tengo que estarlo escribiendo cada vez. ¿Okay? Eso es con lo que vimos la clase pasada de optimizar un poco el trabajo en AutoCAD. ¿Okay? Ahora sí, si no tengo creada la capa, ahorita creo que no la tengo creada, que es la capa de columna o la capa que uso para la estructura como tal, es una capa que voy a llamar columna, que va a tener un color 8 y una línea continua. ¿Okay? Esto ya lo habíamos visto igual el semestre pasado, el comando se llama LA, presionamos Enter, nos abre el cuadro de capas, damos clic en el botoncito para crear una capa nueva, y le ponemos el nombre que queramos. LA, Enter, creo una nueva capa que se va a llamar columnas, estructura, como quieran llamarle. En este caso yo estoy acostumbrado a llamarle así, pero bien podría llamarse estructura. Y va a ser un color azul y una línea continua. Nuevamente vamos a llegar a la parte de impresión más adelante, pero otra vez la recomendación, uno, es que usen los mismos colores que yo estoy usando. Si no usan los mismos colores,
no usen más allá de estos que tienen aquí. Solamente en algunos casos como los ejes andamos usando uno de por acá y cosas muy particulares, pero la gran mayoría de los layers usen estos colores, ¿ok? Los layers son, adelantándome un poquito a la parte de impresión, las capas o layers son para mantener organizado el dibujo. Los colores es para dar calidad, ¿ok? Imagínense que cada color es un estilógrafo, no necesitan muchos. Ok, entonces ya tengo listo mi layer y para poder empezar a trabajar directamente en él, puedo seleccionarlo, presionar el botoncito de las capas con la palomita y cuando yo cierre el cuadro de layers, esa capa va a ser la capa actual con la que voy a estar trabajando. Digo, aquí no se alcanza a ver por la pantalla que ya no sube, pero aquí dice columnas, ya está ahí seleccionado, sobre la que puedo trabajar. Ok, ahora sí voy a ocupar uno de los comandos que no pudimos alcanzar a ver el semestre pasado, que es el comando de polilínea, PL, polyline, ok. Este comando lo que hace, crea líneas igual que con el comando de línea, con la diferencia que cuando ustedes terminan o cancelan el comando, todos esos segmentos de línea son un solo objeto, están unidos entre sí, ok. Lo voy a hacer aquí a un lado para que vean. Si yo hago una línea normal, hago líneas, ¿ok? Y entonces cada una de estas líneas es independiente una de otra, ¿ok? Pero si yo hago polilíneas y lo cancelo, todos esos segmentos están unidos entre sí, ¿ok? A veces sirven líneas, a veces es más útil hacer polilíneas, depende de la situación, ¿ok? No siempre conviene puras polilíneas y no siempre conviene puras líneas sueltas. Pero finalmente lo que yo voy a hacer es hacer una polilínea que vaya por todo este elemento, que vaya dando la vuelta a todo esto. Todo esto hasta acá, ¿ok? Incluyendo la trave, que sí se va a ver en el corte, ¿ok? Y cuando yo termine el comando, todas esas líneas van a estar unidas entre sí. Simplemente es dibujar líneas, como ya lo hemos hecho, y apoyándonos en nuestra red. Polilínea, PL, Enter, y empiezo a dar clics, ayudándome de mi retícula. Muy importante, apóyense de la retícula, por eso la hicimos, porque es más rápido y a partir de ahí dibujar, hay menos dolores de cabeza. Ok, aquí viene lo importante, ya voy a regresar a mi punto original, pero los comandos, hay varios comandos que tienen subcomandos, o sea, cosas adicionales que podemos hacer. En el caso de una polilínea, podemos hacer segmentos de polilínea que sean arcos, o sea, que sean curvas. Pero en este caso lo que nos interesa es este comando que dice cerrar. Lo que hace ese comando es que va a unir, literalmente va a unir el punto inicial con lo que tengamos actualmente, ¿no? Donde tengamos actualmente con el último punto que hayamos hecho. Aquí, por ejemplo, tengo este último punto, es volver a conectar con esta esquina. Aunque yo tenga mi cursor por acá arriba, simplemente le digo C, cerrar, Enter, y cierra esa polilínea. Y entonces ya tengo esa polilínea de toda la losa, ¿ok? Entonces es una manera muy rápida de asegurar que las polilíneas sean cerradas. Y es muy importante que las polilíneas queden cerradas, sobre todo si después queremos pasar ese plano a otro programa como Illustrator o 3D Max o incluso Revit. Que haya polilíneas cerradas es mucho más, es mejor y genera menos errores, ¿ok? Porque a veces, aunque pareciera que se cerró la polilínea, puede haber errores. No confíen en lo que ven en la pantalla de AutoCAD. Hay cosas como esta que es mejor asegurar, ¿ok?
En este caso, bueno, pues ya tenemos la losa. ¿Y qué elemento hay después de una losa plana para que no se caiga el agua para todos lados? El pretil, efectivamente. ¿Okay? Entonces necesitamos dibujar ese pretil. Y pues vamos a hacer igual nuestra misma retícula. Vamos a hacer un offset adicional de 60 centímetros y luego un offset hacia abajo de 0.15 para hacer lo que sería nuestra cadenita de cerramiento de ese pretil. ¿Okay? Entonces puedo hacerlo con copy, puedo hacerlo con offset. Copy de esta línea hacia arriba de 0.6, un offset de 0.15 de esta línea hacia abajo, como ustedes quieran, como a ustedes se les haga más cómodo. ¿Okay? Y un par de rectángulos. Un par de rectángulos para tener mi pretil de un lado y mi pretil del otro lado. ¿Okay? Rectángulos, rec, usando la retícula, clic derecho, vuelvo a activar mi comando de rectángulo. Y entonces ya terminamos esta primera sesión con un trazo rápido y básico de un corte. ¿Okay? Ya tenemos los muros, tenemos la losa con sus traves, con sus cadenas, con los pretiles. Nos falta hacer la cadenita de cerramiento que haremos la siguiente sesión y ya tenemos una idea de dónde va la línea de tierra. ¿Okay?